Señores, a continuación, después de mucho trabajo, he logrado que un amigo médico esté con nosotros a hablar no de síntomas y signos, ni de corazón solamente. Él es cardiólogo, pero él es un médico que tiene una particularidad y es que conoce lo que es medicina integral, el ser humano como un ente que hay que verlo en conjunto. Se trata del doctor Roberto Fernández de Castro. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo. Quisiéramos hablar justamente de el hombre, no el paciente, no, el hombre visto como un ente nosológico que ustedes dicen. Correcto. Realmente todos los médicos de todas las especialidades deben de ver el paciente como un ente completo o ver específicamente el mal que lo aqueja. Muy buenos días, doctor Julio Jacín, gracias por su gentil invitación. Existe realmente un criterio ya establecido que no existen enfermedades sino enfermos, porque tratar a los pacientes con enfermedades significa no reconocer que la individualidad existe. Por consiguiente, lo más importante es el concepto del enfermo, de esa la persona quien debe de tratarse, que debe de reconocerse, porque la misma enfermedad puede variar de un sujeto a otro. Y de un sujeto a otro, ¿puede haber mucha diferencia o en términos generales cuando se habla de una enfermedad, un hipertenso, una infección, generalmente obedece al mismo patrón o ese organismo puede reaccionar muy diferente frente a cada tema? Puede haber diferencia. Siempre hay normativas o protocolos de tratamiento que orientan a los médicos de cómo tratar enfermedades. Pero lo que debe recomendarse en todo caso es que cada individuo sea observado o sea evaluado personalmente para evitar justamente las dificultades que pueden existir cuando una persona tiene manifestaciones no necesariamente las establecidas comúnmente en los protocolos de diagnóstico de una enfermedad. Doctor, ¿qué importancia le debe dar un médico a las matemáticas o a las estadísticas como un elemento que coadyuve a resolver un problema? Es decir, ¿lo debe de obviar o debe prestarle atención? Porque generalmente el dominicano que estudia medicina dice que yo no daba para las matemáticas, yo daba para la ciencia, pero ahora resulta que el médico tiene que manejar matemáticas, tiene que manejar estadística, tiene que manejar una computadora. Esa relación con otra ciencia, ¿cómo usted la ve? Tú mismo te acabas de contestar. Justamente en la actualidad no se corresponde, no se aceptaría ningún médico que no tuviese noción o conocimiento de matemática y de informática. O sea, todos los utensilios, todas las facilidades que tenemos de este mundo para poder, primero, valorar, entender qué pasa con la enfermedad y el sistema y como el medio ambiente, sino también establecer, en base a esos datos estadísticos, cuáles deben ser las formas de tratamiento para combatir determinado tipo de enfermedades. O sea, en la actualidad no se aceptaría que un médico no tuviese conocimiento de matemáticas base o de computación, porque son instrumentos que le van a servir para su trabajo diario. Doctor, cuando él dice por ahí un dicho, abogado viejo, médico joven, y eso basa en eso, en que la curva académica del médico va en sentido contrario a la curva económica. Es decir, cuando el médico comienza a tener que luchar por lo indispensable, por el sustento, por su vida, por su familia, por su misma actualización, comienza a declinar un poco la curva académica y la actualización se hace más difícil. ¿Eso es cierto? Totalmente cierto. Y yo creo que es una gran preocupación de personas como tú y personas vinculadas a la educación, que ven con muchísima preocupación cómo personas pueden tener dificultades en mantenerse actualizadas, en este caso médicos,
por la problemática del conseguir el modo sustento de vida todos los días. El hecho de que una persona se sienta insegura económicamente no le da posibilidades de hacer labor de investigación, labor de búsqueda de conocimiento, porque está preocupada en otra dinámica, en otra dimensión de cómo resolver sus necesidades primarias. Y por eso lo que acaba de decir usted es un gran problema que tenemos en cualquier país. Hay un tema, y es que la rutina a veces no se dice, pero cansa un poquito el médico. Y a veces el médico tiene que tomarse unas vacaciones no para descansar, sino para ir a congresos, actualizarse, aprender nuevas técnicas, actualizarse realmente. Y en psiquiatría y en cardiología es muy común esa situación. Es decir, el cardiólogo pues ve una hipertensión, una insuficiencia cardíaca, un problema complicado de una coronaria o un riñón, y todos los días ve eso y ve eso, y el psiquiatra ve depresión, ve bipolarismo, ve esquizofrenia, y lo ve que llega el momento, doctor, en que se cansa, no de la enfermedad, sino hasta del paciente, que a veces lo ve entrar y ya sabe lo que tiene. Doctor Fernández, cuando vienen nuevas técnicas, como el caso de la medicina alternativa, que no es la alternativa, es la tradicional, y el médico tiene que deslindar lo científico de, por ejemplo, la medicina natural, o en el caso de las células madres que tenemos ahora, como la panacea de todos los problemas. ¿Cómo hace el médico para hacer esta transición y saber hasta dónde meterse en eso? Creo que has hecho varias preguntas en una. La primera con relación a la carga emocional, ¿no?, que tenemos los médicos, como cualquier otra profesional que recibe personas con problemas, ¿no? No hay duda que del trabajo rutinario puede cargar en cierta medida, ¿no?, también al médico, y a recibir toda esa información y todos esos dramas que a diario pues recibimos de nuestros pacientes. Y es también evidente que es importante también tener periodo de descanso para tratar de mejorar y de descansar y relajarse para poder estar presente para el próximo día a trabajar con mejores condiciones. Hace 15 años, cuando no teníamos cuando los medios de internet no estaban totalmente definidos, el médico tenía la obligación de ir a congresos de una manera permanente. Todos los años tenía que ir 1 o 2 veces al año, porque no había otra manera de actualizarse, para actualizarse del día a día, ¿no? Ahora la comunicación ha mejorado de tal forma de que el internet provee todas las herramientas necesarias para que cualquier persona, médico o cualquier otro profesional, pueda mantenerse totalmente actualizado sin necesidad de emigrar. Eso es una ventaja del progreso y de la actualización que tenemos a través de los servicios en línea. Sí. No hay duda que con el desarrollo tecnológico se han mejorado los servicios y los cuidados y los diagnósticos y los tratamientos de muchas enfermedades. Entre ellas las cardiovasculares probablemente sean las enfermedades que mejor han tenido contribución del desarrollo tecnológico. ¿Usted considera que el aumento del promedio de vida en muchos, los avances cardiológicos es que han contribuido en ese porcentaje? En gran medida, sí, por supuesto, y también en la labor extraordinaria que se ha hecho para prevenir las enfermedades, la educación. No es la resonancia ni la tomografía. Todas estas técnicas nuevas han contribuido a mejorar el diagnóstico y han contribuido a ser herramientas para el tratamiento, y por consiguiente han permitido lograr
que el paciente pues rebase algunas enfermedades que anteriormente no podía rebasar o tenía menos probabilidad de rebasar como en la actualidad lo hace. Y usted que tiene tantos años de ejercicio, en un orden de prioridad, ¿qué usted considera que la farmacología le ha dado más vida al hombre o los métodos de diagnóstico? Yo creo que la prevención es lo más importante. La prevención, la educación creo que es lo más importante, porque si usted puede recibir una educación y prevenir la enfermedad, probablemente tenga más posibilidades de llegar a una edad mucho más longeva. No hay duda que el tratamiento actualizado y nuevos fármacos han mejorado también el arsenal terapéutico y han permitido que utilizando nuevos medicamentos hemos podido resolver algunos problemas que anteriormente no teníamos soluciones. De igual manera, las técnicas nuevas, modernas, desarrolladas, nos han permitido también llegar a resolver, llegar a situaciones que pone en la disposición de los médicos especialistas estos instrumentos para poder resolver problemas. El médico especialista, cirujano o cardiólogo que ha decidido incluir dentro de su trabajo el estudio de células madres, ¿usted considera que necesita un marco legal más favorable o que con el marco legal actual podemos manejar células madres aquí? No hay duda que la contribución de la terapia de células madre ha sido una contribución importante en los últimos años y se espera que en los últimos 10 a 15 años este tipo de terapia pueda ser la solución de muchos de los problemas que tenemos hoy en día. El conocimiento de la terapia de células madre, del potencial que tienen estas células, este tipo de tratamiento en renovar tejidos dañados, mejorar las condiciones de funcionamiento de órganos que han sido devastados por enfermedades catastróficas. Recuérdense que las células madre son el mecanismo normal que tiene el organismo para reparar las células que se mueren como proceso del envejecimiento. ¿Y hasta dónde eso es así, doctor? ¿Hasta dónde el organismo repone o hasta dónde no puede reponer células? Porque eso crea la impresión de que a ti se te alisa una goma y tú vas y pones una goma nueva o se te descarga la batería, pero las células madre no funcionan así. No, de hecho, existe para que haya una enfermedad, existe un equilibrio. Digo, en condiciones de salud, existe un equilibrio entre lo que las células que se mueren diariamente como proceso de su funcionamiento y las células que se renovan. Existe ese equilibrio normalmente. ¿Y hay equilibrio o se pierden más de las que se renuevan? Cuando se pierde el equilibrio, es decir, que se pierden más células de las que se renovan, viene envejecimiento. Viene la enfermedad y viene el envejecimiento. Entonces, ese equilibrio, a medida que envejecemos, se va a ir perdiendo. La capacidad que tiene un niño, por ejemplo, cuando tiene una lesión, una herida, se rompe un hueso, la capacidad regenerativa que tiene ese órgano, ese tejido, ese hueso, es mucho mayor, más rápida que la que puede tener un anciano de 80 años. Personalmente, ¿usted cree que la vejez es fisiológico o técnicamente se puede mantener técnicamente, teóricamente, una persona joven toda la vida? Bueno, lo que se aspira es que cada día podamos tener mayor longevidad. Se calcula que en los próximos 20 años el promedio de vida debe de extenderse cerca a los 100 años, ¿no? Y eso se espera que eso debe ser la expectancia de vida en lo que se vislumbra. ¿Más años o más calidad de vida? Bueno, lo de la calidad ya va a depender mucho de su situación económica y de que si esté exento o no de enfermedad, claro. El problema es que la mayoría de las personas no tienen, en la medida que uno envejece, no tienen suficientes células para reparar muchas enfermedades. Y por eso es que la terapia celular puede
o lo que llamamos autoinjerto, es decir, sacar células suyas o un tejido o un órgano o parte de un órgano y ponerlo en otro lugar, es lo que llamamos autoinjerto. ¿Hasta dónde la legislación nos permite actualmente? El autoinjerto como tal, como en la transfusión sanguínea, no tiene... El autoinjerto es una autohemoterapia, en cierta algo forma. parecido, correcto, sí, porque si usted se saca su sangre y se la vuelve a poner, es un autoinjerto. De igual manera, si usted se le extrae una vena, safena, por ejemplo, para hacer un bypass, también es un autoinjerto. Si usted le saca un poco de piel a una persona de un lugar y se la pone donde ha tenido una quemadura, eso es un autoinjerto. Si saca un pedazo ¿Y las células madre qué diferencia tienen? Que yo veo que las centrifugan y le hacen... Bueno, lo que pasa es que las células madre se producen en el organismo en diferentes lugares. Los lugares, la fábrica donde está normalmente es en la médula ósea. Ahí es que está... En el tuétano, doctor. Lo que llamamos el tuétano, o la gente común, sí, el tuétano. Sí, seguro, para que ese tuétano, esa es la fábrica. Ahí es donde se generan todas esas células que van a formar todos los elementos que tenemos en el organismo. Es decir, y como ahí no se encuentra en estado líquido, sino que hay mucha esponja ósea, ¿cómo se hace, doctor? Todo este entramado, lo que llamamos estroma dentro del hueso, permite que se produzcan todas estas células progenitoras, vamos a decir, que son las que dan origen a las series diferentes, de células rojas, de células blancas, o que se conviertan en hueso, o tejido epitelial, etc. Doctor, nosotros tenemos 10 minutos que nos quedan y yo quisiera sacarle el jugo a usted con esto. Un cardiólogo que tenga conocimiento sobre la aplicación de células madre, como es el caso suyo, debe hacer solamente ese procedimiento en corazón, o usted considera que está capacitado para hacerla en diferentes lugares. Porque aquí el cirujano plástico, por ejemplo, te rompe un tabique óseo, te arregla unos párpados, que son trabajos de un oftalmólogo o de un ortopedista. El cardiólogo que trabaje con células madre debe trabajar solamente en tejido cardíaco. No necesariamente. Hay las personas que trabajan con el tema de la medicina regenerativa, tienen la posibilidad del conocimiento básico para poder trabajar este tipo de aplicaciones terapéuticas. Lo que pasa es que hay especialidades que tienen áreas de tratamientos en común, y ahí puede haber conflicto de intereses, ¿no? Cuando el cirujano plástico pues compite con el otorrino o viceversa, siempre van a haber situaciones que puedan generar conflictos de interés entre colegas, ¿no? Pero lo importante es que se entienda que el propósito de la terapia celular significa llevar células en cantidades suficientes, millones de células, a lugares, a tejidos o órganos que han recibido una agresión muy importante, como un infarto cardíaco o un infarto cerebral, o una lesión en una pierna por una obstrucción importante como secundaria de la diabetes, o ha producido un problema pulmonar muy severo como la fibrosis, o otro tipo de enfermedad degenerativa sistémica. Esas células que uno infunde tienen el propósito de ayudar a reparar ese daño y a contribuir a mejorar la situación enferma. Dos preguntas, doctor. Una persona de 60 años, es un hecho concreto, que está sano, dice, yo tengo mucho dinero y quiero vivir más y vivir en mejores condiciones. Y va a un médico que promueve células madre, lo visita y el médico le dice, mira, el tratamiento te vale 50,000 pesos y llévate este kit y ponte una inyección en el abdomen, en el tejido adiposo del abdomen durante tantos días, después de haberle hecho una extracción y una centrifugación de su sangre. Eso, ¿qué le dice a usted que pasó ahí? Porque esa es toda la información que yo tengo.
Yo creo que usted habló previamente algo importante, y es que como en todo en la vida, hay personas que deben, o bueno, todo el que trabaja en este tipo, los centros que trabajan en este tipo, deben de ser centros certificados y centros habilitados para ¿Y aquí habilitan? Todavía no, eso es parte, nosotros estamos de acuerdo con que se regule en los centros y las personas que certifiquen, que tengan las condiciones y el conocimiento para hacer este tipo de terapia, porque como siempre hay personas que hacen un buen trabajo, pero hay muchas personas que no necesariamente hacen un trabajo correcto. Y el problema de la ética profesional es algo que debe velar las autoridades. En esto le digo que ese tratamiento puede variar entre centros que tienen mucho respeto por el trabajo que realizan, y otras personas que quizás no llevan las precauciones ni llevan los lineamientos que deben de hacer en este tipo de terapia. Para eso necesitamos regulaciones importantes y habilitaciones. ¿Esa habilitación necesita legislación? Sí, porque el marco legal son los elementos que le permiten a los ministerios, en este caso Salud Pública, tener la referencia de establecer cuándo se puede hacer un tratamiento y cuándo no, o qué persona o qué centro está en condiciones de habilitación para poder tratar este tipo de enfermedades. Bien, porque doctor, usted no puede pretender realizar tratamiento de intervención con células madre, realizando procedimientos en clínicas o en lugares donde no tienen las más mínimas condiciones para realizar este tipo de terapia. Doctor Fernández, yo no sé si nuestra seguridad social es incompleta o es injusta, porque vemos a veces, como el caso de ayer, que nos traen un caso de una jovencita de 20 años que hace un accidente cerebrovascular, la llevan a un centro de mucha calidad aquí, le dicen que tiene un parásito en su cerebro. Al cabo de 20 días, la joven de 20 años muere y el centro le pasa una cuenta de $500,000 por la atención en los 20 días. A veces yo digo, la seguridad social es para jóvenes que estén sanos, ni es para viejos ni es para enfermos. Cuando yo digo esa afirmación, ¿soy injusto? Yo creo que usted tiene una gran preocupación porque el Estado debe de garantizarle la salud a todos sus ciudadanos, independientemente de que tengan o no recursos económicos. Y es penoso ver que una situación así ocurra en nuestro país, donde cada ciudadano debe tener la posibilidad de recibir la atención hospitalaria que merece. Lamentablemente nuestros hospitales todavía distan mucho de proveer, de tener todas las facilidades. Sí, doctor, pero mire, finalmente, en un país con precariedades, yo creo que debemos hacer, y mire, esa es mi crítica a mi gobierno, porque este es un gobierno que yo lo considero que es lo que me ha gustado en los últimos años, pero creo que la salud o no la entienden o no la atienden. Mire qué pasa. Aquí, aunque no se pueda cubrir todo, porque es imposible presupuestarmente resolverlo, deben haber centros que tengan que ver con la frecuencia de las enfermedades. ¿Cuál es la principal enfermedad que mata personas en República Dominicana? El cáncer y el corazón. Entonces yo me pregunto, dígame usted que tiene ya más de 20 años en ejercicio profesional y quizá más de 30. Doctor, dígame 3 sitios donde un enfermo del corazón puede ir con toda confianza a hacerse cualquier procedimiento. Yo creo que usted ha dado quizás la parte más importante de todo esto. Las autoridades de salud deben de entender que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, son la primera causa de hospitalización, son la primera causa de invalidez, son la primera carga económica de los seguros, de todo el sistema sanitario nacional.
solo las enfermedades cardiovasculares representan mayor problema que todas las enfermedades producidas por cáncer, incluyendo SIDA y toda esa junta, no alcanzan todas juntas a tener la magnitud que tienen las enfermedades cardiovasculares. Lo que quiere decir que las autoridades deben de entender que si la mayoría de la gente se muere y se hospitaliza y se incapacita por estas enfermedades, hay que poner un poco más de atención y permitir que los hospitales, algunos hospitales del Estado o de la red sanitaria tengan las facilidades y no depender totalmente de un sistema donde la salud pública no tiene respuesta. Doctor, pero usted va a la varita de Fiallo Cabral y se encuentra que en una cuadra hay 3 hospitales de cáncer, 3 que son certificados. Sin embargo, yo le digo corazón y usted me dice Secanot, Sedimat y Secanot y Sedimat. Y se le acaban. Entonces, ¿por qué en cada hospital no hay un servicio de corazón como lo hay de maternidad en todos los hospitales? Yo creo que las autoridades tienen que optimizar sus recursos, pero más que nada optimizar sus recursos y escoger de toda la red nacional de hospitales, algunos hospitales para hacer en la ciudad de Santo Domingo por lo menos un par de hospitales y en el interior probablemente otro en Santiago. Pero más que nada se tiene que abocar a realizar un plan nacional de educación y de prevención de las enfermedades para evitar que se conviertan luego en una gran carga. Lo que son las enfermedades cardiovasculares y las plagas, la plaga de los accidentes de tránsito, hasta tanto las autoridades de salud, autoridades completas, gubernamentales, no pongan un marco jurídico y tengan una voluntad política para hacer descender, vamos a tener problemas que de carga innecesaria económica al Estado. Bien, vamos a dar las gracias al doctor Roberto Fernández de Castro. ¿Dónde está el doctor Roberto Fernández de Castro? En el centro de Otorrino, en el piso de cardiovascular y en los consultorios de la Universidad Central del Este, en el edificio profesional. Gracias al doctor y que no nos vote de vez en cuando, que venga a tratarnos algunos asuntos. Tú tienes un mensaje ahí que te deja el maestro. No, todo el mundo tiene su viernes negro.